Allinchamusus kachunku pichus chimparimunku kay kanalman. Imaynalla kasankichis llaqtamasis noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutii Magui. Kunan dia qhawarikusun huk videota kay sutin Garabateo. Puka k'anchaynin. Iskay takiy runa takinqanku. Paykunaq sutin Trika Ere y Sony Manuni. Imarayku kay taki qhawarikusun suscriptor mañamun paypas sutin Bruno. Bruno suscriptor, primero suscriptores. Payqa maqhipakunchu siempre puni mañamun videos qhawarikunanchispa. Entonces kunan qhawarikusan kay takiyta chantas mana información tarinichu kay pichu takinku kay takiyta. Qayna sina qhawarqanchis más paseño que el chuño nisqa paykuna sina takillanku kay takiyta. Entonces uyarikusunqa. Kunan parlarisaq castellano qallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellos que por primera vez se acercan o coinciden con este canal. Hoy vamos a ver Garabateo, Luz Roja, Trina Ere, Sonimano. Ellos van a cantar, como ya les he dicho, Luz Roja. Esta canción vamos a ver a petición de Bruno, que es un suscriptor ya entre los primeros suscriptores, que siempre está activo en este canal y eso es lo que me gusta y espero que ustedes también se activen y se animen a pedir las canciones que les gusta, no solamente de Bolivia, pueden pedir de otros países. Ya les he dicho que a mí también me gusta de otros países, sus folclores también sus canciones y así también me gusta el folclore de nuestro país y todos los géneros que existen en nuestro país. Ustedes también pueden pedir cualquier género que les guste. Entonces vamos a disfrutar este vídeo a ver qué nos transmite. Bolivia, 50.000 mujeres aproximadamente son trabajadoras sexuales, un oficio que en este país se ejerce en condiciones precarias. La ausencia de una ley que regule la labor conlleva a que estas personas sean víctimas de abuso, de explotación y hasta de asesinato. Las protagonistas relatan sus historias y necesidades. El defensor del pueblo confirma que este es uno de los sectores más discriminados y cuyos derechos humanos no son respetados. Su nombre es Carla, combina los tacones y cartera, maquilla su cara ocultando sus ojeras, ya que no duerme bien, el pasado algo le esconde y en la noche nuevamente cambiará su nombre. Miradas acusadoras no la dejan de apuntar, no le importa si en casa tiene una boca que alimentar. Sale una lágrima por cada prenda que se despoja, inquilina de placer bajo una luz roja. 4 paredes son testigos de su gran penuria, donde pasean rostros con deseo y sed de lujuria. Por un salario es que su cuerpo ya le pone precio para luego ser tratada como objeto. Mujer que oculta bajo una sonrisa su agonía, esclava del dinero con apetitos insanos. Mujer que ofrece con dolor su compañía, debajo del maquillaje se esconde un frágil ser humano. ¿Cuánto peso de la conciencia se puede cargar? ¿Cuánto daño te hicieron que no dejas de sangrar? ¿Cuánto rencor se puede acumular en una vida? ¿Cuánto tiempo necesitas para cesar la herida? ¿Cuánto dolor y pena el alma puede soportar? ¿Cuántas veces te esconderás para solas llorar? ¿Cuántas flores fallecen cuando uno las deshoja? ¿Cuántas historias más esconde una luz roja? Tiene un nudo en la garganta que hace presión en su pecho, tiene frío en... Wow. Me ha dejado callada esta canción, uno porque habla de una realidad que no solamente pasa en Bolivia, pasa en todos los países, porque esta profesión es la más antigua, se puede decir, de todas las profesiones. Eh, yo no voy a juzgar a la mujer ni porque trabaja como trabajadora sexual, no. Cada uno puede decidir hacer de su ser lo que le apetezca dependiendo a la situación y en la condición que se encuentre, porque no estamos aquí para juzgar. Lo único que yo puedo analizar según lo que ha dicho, que no son respetadas, tratadas igual, como es que el sistema está fallando. También el sistema debe crear una ley en la cual todos los empresarios que abran un nightclub, como dicen, o un pub, o no sé, donde sirvan eh,
donde den sus servicios estas personas que se dedican al sexo o las damas de compañía, deben ser mediante una ley que regule la seguridad social para esas personas, también den una aportación para su jubilación, que sería muy fácil porque en esos clubes corren mucho dinero, quieran o no, y todas las personas quizás que asisten ahí es porque normalmente la gente que tienen gustos sexuales diferentes, cosa que quizás con sus mujeres no se pueden desenvolver o no, o simplemente no pueden abrirse como hombres a sus mujeres y van a estos lugares. Esa es mi conclusión, no puedo decir con certeza cómo es. Lo único que puedo decir a defensa de ellas es que eso, debería haber una ley en la cual regule sus servicios, las horas que van a trabajar, el porcentaje que van a dar para la jubilación y también para la seguridad social, para que ellas tengan una revisión semanal, porque todos los días de obvio que se acuestan con uno o con dos, porque por eso son trabajadoras sexuales, ¿no? Eh, Eso sería mi defensa. Ahora no sé qué es lo que va a pasar en todo el video, vamos a seguir eh, escuchando. También voy a decir que yo no estoy en contra de este trabajo, ni tampoco no me voy a hacer a la puritana, ni voy a decir, ay, eso, no, no, señores, aquí tenemos que abrir la cabeza y cada uno puede hacer con su cuerpo mientras no lastime a nadie, está bien. Eso es lo único que yo puedo decir. Es mi opinión, no sé si ustedes opinen lo mismo, yo también respeto sus opiniones. Es lo que siento con la canción. A ver, vamos a seguir viendo. En el alma hay un sentimiento deshecho, una semilla en su vientre y su fruto por emerger. Y el culpable nunca supo respetar a una mujer. A su temprana edad ella ya no puede estudiar. La culpa no es del bebé y ella no lo quiere abortar. Le excluyeron de su casa por decepción al papá. Y las miradas son cuchillas que la van a apuñalar. Le quitaron la inocencia, la llenaron de temor. Y como si fuera poco la vida le entrega dolor. Solo quiere trabajar y la rechazan por su estado. Niña, estás embarazada, ve a buscar para otro lado. Pero por necesidad solo le queda una opción. Y en secreto por sí misma adoptará esta profesión. Solo respira profundo y toma esa decisión, donde el dinero compra el cuerpo, pero nunca el corazón. Cuánto peso de la conciencia se puede cargar, Cuánto daño te hicieron que no dejas de sangrar. cuánto rencor se puede acumular en una vida, Cuánto tiempo necesitas para cesar la herida. cuánto dolor y pena el alma puede soportar, Cuántas veces te esconderás para solas llorar. cuántas flores fallecen cuando uno las deshoja. Cuántas historias más esconde una luz roja. Ella durmiendo y el rechinar de una puerta la despierta. Oye unos pasos que lentamente se acercan. Es el intruso que como ayer se mule en su cama. Su niñez se aleja con cada gota que derrama. El soplo de su aliento alcohólico siente su armada. Quiere gritar pero el miedo la tiene callada. Si hablas mataré a tu madre, le dice al oído. Es el padrastro sacando su demonio escondido. Acaricia su cuerpo, ella grita internamente. El dolor la consume, ya no aguanta esa presión. Llora de impotencia y su vida no la siente por culpa de ese cobarde que la forza a violación. Desde entonces le atormenta en las noches un mal recuerdo y sueña que esa No saben cómo me estoy aguantando de llorar. Es muy fuerte y pasa estas cosas, no solamente en Bolivia, en muchas partes, como todo. Eh, lo que puedo decir es, aquellas mamás solteras que están ahora mismo en una relación, lo primero que tienen que priorizar es sus hijos y que ese hombre con el que estás saliendo tiene que respetar a tus hijos. Y antes de llevar a tu casa a un hombre tienes que pensarlo mil veces, porque puede pasar lo que le ha pasado a esta niña, porque ella no se calla, porque el otro le amenaza, pero también hay métodos
para que una niña no se quede callada a la primera, para que diga esto es lo que está pasando. Ustedes tienen que hacer, buscar una forma, una palabra secreta entre ustedes dos, que nadie más se entere de esa palabra secreta, que si pasa algo, no es necesario hablar, sino o una seña o una simple palabra para identificar lo que está pasando. Y también como madres a sus hijos tienen que cuidar de este bebés. Si tienen parejas y son madres solteras y les dicen, no, yo ya le he limpiado, ya le he aseado, ya le he hecho, ya le dormí y todo, ya le he hecho. No, ustedes que como madres tienen que ir a verlos, sus intimidades, ver si están sanos, intactos. No sean flojas, pueden evitar muchas cosas. Y enseñar a sus hijos que no les pueden tocar nadie en ninguna parte de su cuerpo. A la primera que toque ella tiene que saltar y decir, si me tocas yo aviso a mi madre, y ahí ya el otro va a parar, y eso también tiene que contar sus hijas, tienen que hablar. Llaqtamasis qankunapas sapa warmi kankichis chayqa waq qharimi llusisankichis wawaykichista riqsinaykichis tiyan imaynachus. Sanu wawaqa saltan, thunkun saltan, asin tukuy ima ruwan, pero wawata hina t'uqpinku runa chayri waqakullan, ch'inmanta imatapis ruwakullan, manaña ni parlanpichu, waqaspalla purikun. Ama, ay Dios. Qankuna yachachinaykichis tiyan wawasniykichis nipi t'uqpinanta, si wawayki huch'uyraq qan revisanayki tiyan mama hina sapa día, tutamanta ch'isin tukuy día hatuyanankama yachachinayki tiyan. Ay Dios. Por favor, mujeres, piensen, enseñen, y también en los colegios tienen que enseñar, tienen que hablar de sexo, de protección, de muchas cosas. A ver, vamos a ver en qué termina. Satisface todos los deseos enfermos. Cuánto dolor puede escurrirse bajando por sus mejillas. Y ahí despierta Carla de su infancia hecha pesadilla. Cuánto peso de la conciencia se puede cargar. Cuánto rencor se puede acumular en una vida. Yo, Tequeri, Sony Mano, rap conciencia, rap boliviano. Sí, porque hacemos lo que nos gusta. Que alguien lo escuche es la mayor recompensa que podemos recibir. Sí, desde Urban Kings Producciones, Lyrical D en los controles. Yo. A ver, nosotros aquí, las mamás, tanto en los colegios, hacemos una circular. Una circular es como una nota en la cual se informa cómo cuidar a nuestros niños de hombres así pedófilos que les gusta a los niños y las niñas a tierna edad, no les gusta a las mujeres mayores. Es porque ya están enfermos de la cabeza o porque a ellos también les ha pasado lo mismo en la infancia. Se trastornan. Entonces, para evitar eso, enseñan a las niñas a que no les toquen sus partes íntimas, a no coger caramelos ni nada en la calle de un extraño, a crear palabras claves entre papá y mamá, entre familiares, que si está pasando algo, y también los colegios tienen psicólogos, las profesoras también saben que si algo está pasando, ellos ya informan a servicios sociales. ¿Servicios sociales qué es? Es una organización que es como la defensa de la niñez en Bolivia, pues, puede ser así. Esos se encargan de esos niños, de llevarles al hospital y hacerles revisar en cuerpo entero para ver si no le ha pasado nada. Desde ese momento ya empiezan a preguntar, a preocuparse. Nosotros como padres, también el colegio está ligado mediante WhatsApp por todas las cosas que pasa aquí con nuestros hijos.
Y ustedes como padres lo mismo tienen que hacer. Con esta tecnología ya hay medios para cuidar y a las niñas enseñar y a las niñas a hablar de la menstruación, hablar de muchas cosas que quizás no quieren hablar, pero es momento de hablar para evitar muchas cosas. Entre ustedes padres, y si eres madre soltera, entre tu hija y entre tus hijos tienes que crear una palabra clave para que si algo pasa, solamente diga esa palabra y inmediatamente tú puedas defender a tus niños. Inmediatamente, no es necesario que te encierres en una habitación para que el otro sospeche o lo que sea de qué están hablando. No, simplemente una palabra entre madre e hija o hijos. Ese sería mi consejo que ustedes hagan para evitar esto, porque de otra forma no sé cómo evitarlo, porque ahora mismo Bolivia todavía no tiene un sistema de concientización en este aspecto. Les falta mucho porque todavía están en otras cosas que no es en lo que debían estar. Noqa nini llaqtamas qankunapis wawasniykichisqa colegiopi profesoras ninkuwan tukuy ima parlanaykichis tiyan chayta qankuna huk palabrachik llanaykichis tiyan peligro kaqtin wawayki chaylla nisunkiman chanta qan enterasqaña kankiman imatachis pasasqanta wawaykita chaytapish yachachinayki tiyan ama ni pimanta hap'ikunanchu ni misk'ita ni callepi ni pimanta al menos riqsinchay mana hap'ikunanchu tiyan porque misk'igospa hasta desmayachiyta apakapunku tukuy ima. Entonces qankuna cuidakunaykichis tiyan, cuidanaykichis tiyan wawasniykichista, pensarikunaykichis tiyan niraq apasaspa huk qhari wasiykichisman. Chay qharita ninaykichis tiyan apankichis respetanki wawayta. Sima respetanki ni noqata ni wawayta ama richu, nitaq apaychu. Chaylla niriykichisman porque ancha llaki, ancha noqa llakirpachiwan. Gracias Bruno por hacerme conocer este vídeo. Es una manera de poder hablar de estos temas a mucha gente quizás que no quiere ver lo que está pasando y estos jóvenes ya son conscientes de la realidad que pasa en nuestro país. Entonces, sin más que decir, aquí termina el vídeo. Den like, dislike, comenten qué piensan ustedes, comenten qué se puede hacer, opiniones positivas, ideas positivas. No nos vayamos a decir que esto, que lo, no, ideas que sirvan para que cambien, para que la gente empiece a leer también así, porque si decimos esto, no, hay que ir evolucionando también en eso. Bueno, hasta aquí gente, que hasta más, video cama.